Para la siguiente pregunta, tenemos por la Junta de Extremadura la Secretaria General de Educación, doña Pilar Pérez. Puede usted tomar asiento. Muchas gracias, señora Pérez. La segunda pregunta es formulada por doña Ana María Fernández Rodríguez, que dispone de 3 minutos para formularla. Gracias, presidente. Buenos días, señoría. Buenos días, señora Pérez. Como usted sabe, le agradecemos que venga siempre a esta comisión. Gracias por su disposición. La educación del primer ciclo ha experimentado una profunda expansión en la última década en nuestro país. Actualmente, la tasa de escolarización del alumnado de edades comprendidas entre los 0 y los 3 años en España es del 45,6%. Se ha conseguido aumentar la escolarización un 6,8%, casi 30.000 alumnos más y alumnas que en el curso anterior. Y ese aumento que se ve en España también lo hemos visto en Extremadura. Ha sido posible por la apuesta de la escolarización en la etapa de 0 a 3 años de la anterior Consejería de Educación y Empleo del Gobierno socialista. Y claro, no es cuestión de magia. Había una ruta clara y queremos trasladársela. ¿Cuál era esa ruta? Pues, en primer lugar, tener la convicción de que la educación infantil es un derecho. Usted sabe que queda recogido en el artículo 11 del Pilar Europeo de Derechos Humanos que los niños tienen derecho a disfrutar de una educación y asistencia infantil asequible y de buena calidad. Y bajo esa premisa, pensar no solo en los beneficios de la escolarización temprana como compensadora de desigualdad, sino además apostar firmemente por la conciliación familiar. A continuación, se trabajó para establecer criterios claros y objetivos de qué, cómo y cuándo se quiere conseguir. En el caso del Gobierno socialista, los criterios eran claros: centros de atención educativa preferente con alumnado en riesgo de exclusión social, centros ubicados en localidades de más de 3.000 habitantes, centros ubicados en localidades donde la oferta pública y privada era considerablemente inferior al número de nacimientos, la protección de la escuela rural en localidades de menos de 3.000 habitantes y en centros incompletos y, por supuesto, las infraestructuras necesarias para garantizar la calidad educativa y las mejores condiciones para desarrollarla, y también los perfiles profesionales, el calendario escolar y las negociaciones sindicales. Esa era la hoja de ruta del anterior Gobierno socialista, y así en Extremadura el Gobierno apostó por la educación del primer ciclo de 0 a 3 años. Por eso, señora Pérez, le preguntamos hoy cuál es la hoja de ruta de la Consejería de Educación, Ciencia y Formación Profesional para seguir extendiendo el primer ciclo de educación infantil de 0 a 3 años. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Fernández. Es contestada por la Secretaria General de Educación por tiempo de 10 minutos, doña Pilar Pérez. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días, señorías. Señora Fernández, encantada de estar aquí cada vez que ustedes nos quieran formular alguna pregunta de control para rendir cuentas con transparencia de la gestión de esta consejería y de este Gobierno. Mire, usted nos plantea que cuál es la hoja de ruta de la Consejería de Educación. Pues la hoja de ruta de la Consejería de Educación, al igual que la hoja de ruta de cualquier otra consejería y de cualquier administración, debe pasar por cumplir con el marco normativo establecido. Y como usted bien sabe, en educación tenemos una ley orgánica de educación, la LOE, de 2020. Tenemos un Real Decreto que regula y establece la organización y los contenidos mínimos que tienen que tener las enseñanzas de educación infantil, y que en ese marco normativo estatal se contempla que la educación infantil es una etapa única, que es una etapa que tiene carácter educativo, que es una etapa que abarca desde los 0 años del niño hasta los 6, que aunque es una única etapa tiene 2 ciclos, que el primero abarca de 0 a 3 y el segundo, como usted bien sabe, de 3 a 6, y que el segundo ciclo de esa etapa única es gratuito por ley. Luego se establece también en la norma estatal, tanto en la ley orgánica como en el Real Decreto, que la finalidad y el objetivo de la educación infantil es contribuir al desarrollo integral del niño en todos sus aspectos, en el aspecto físico, social, emocional, sexual, cognitivo, que también tiene que contribuir a la autonomía personal del niño, que tiene que contribuir también a que el niño se genere una imagen de sí mismo que sea positiva,
progresiva, que sea equilibrada, y también tiene que contribuir a que se inculquen estos niños de 0 a 6 años los valores cívicos para la convivencia. Por tanto, bueno, pues tenemos una serie de condicionantes dentro de la normativa estatal que son de obligado cumplimiento, pero luego tenemos también, como usted sabe, una normativa autonómica, que es la Ley de Educación de Extremadura, que entró en vigor en 2011 y que ya hablaba también de la educación infantil, en consonancia con la ley orgánica de aquel momento y en consonancia, sigue estando en consonancia con la ley orgánica actual, que dice que hay que generalizar y extender el acceso a la educación infantil y que para eso las administraciones tienen que garantizar plazas suficientes para la escolarización de todos los niños y que lo puede hacer con plazas de oferta propia, pero también estableciendo mecanismos de coordinación con otras entidades, entre las que están las administraciones locales, las corporaciones locales, están también las entidades privadas que no tengan ánimo de lucro, porque el objetivo es garantizar el acceso a esas plazas. Y en cuanto a la Ley de Educación de Extremadura, que como le decía, entró en vigor en 2011, pues lo que establece es que hay que extender de manera progresiva el acceso a la educación infantil de primer ciclo y que la Junta de Extremadura tiene que asegurar el acceso a ese primer ciclo de educación infantil. Y eso es lo que está haciendo esta consejería, es lo que está haciendo esta administración dentro del marco normativo, cumplir con la norma. Y no lo hacemos solo porque la norma sea de obligado cumplimiento, que también hay que hacerlo. Si están las normas es para cumplirlas. Lo hacemos sobre todo por convencimiento de que la escolarización de los niños, la escolarización temprana de los niños tiene beneficios para los propios niños. Y tenemos que garantizar que todos los niños extremeños puedan beneficiarse de esa escolarización temprana y, por supuesto, por convencimiento de los beneficios que esa escolarización temprana tiene también para su familia, sobre todo para las madres, para permitir la conciliación familiar y profesional. Y por eso enmarcamos nuestra hoja de ruta en esta línea de actuación. Pero también, como decía anteriormente la señora Muñoz en la pregunta que se le ha formulado con anterioridad acerca de las becas complementarias, por coherencia. Nosotros, la hoja de ruta que vamos a adoptar y que estamos siguiendo ya en materia de educación infantil 03, sobre todo está marcada por la coherencia. Le decía anteriormente que la educación infantil es una única etapa con 2 ciclos. El segundo ciclo es gratuito para todos los alumnos, por ley, con independencia del nivel de renta y con independencia del lugar donde vivan. Y nosotros, las medidas que vamos a poner en marcha son para garantizar también esa igualdad de oportunidades para todos los alumnos extremeños, con independencia del nivel de renta y con independencia del lugar en el que vivan. Es decir, si los alumnos del segundo ciclo, que es un ciclo que forma parte de una etapa voluntaria, ya es gratuito, pues nosotros queremos, por igualdad de oportunidades para todos los alumnos extremeños, que ese primer ciclo, que también es voluntario, pero que por ley no es gratuito, que para los alumnos extremeños sí sea gratuito, para todos. Para los 7.293 niños que el curso próximo cumplirán 2-3 años, porque esta medida, como también indica la ley, la vamos a poner en marcha, estas medidas las vamos a poner en marcha de manera progresiva. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues lo vamos a hacer manteniendo la oferta de la propia Consejería de Educación en las 40 escuelas infantiles independientes de los colegios de infantil y primaria que han estado funcionando hasta la fecha. Lo vamos a hacer manteniendo las 124 aulas del programa experimental 1-2 que estaban financiadas con fondos europeos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. Usted decía en su primera intervención, señora Fernández, que fue la administración anterior. No. Esas aulas se implantaron con fondos europeos. Ha sido Europa quien ha permitido la implantación de esas 124 aulas, 35 de ellas nuevas este curso. Y el compromiso de la Junta de Extremadura y de la Consejería de Educación es mantenerlas a partir de ahora con fondos propios. Es decir, es un compromiso y un esfuerzo porque creemos en los beneficios para los niños y creemos en los beneficios para las familias.
Vamos a hacerlo también incrementando las ayudas a las corporaciones locales a través de dos vías. A los 163 ayuntamientos que tienen escuelas infantiles de titularidad propia y que se les han incrementado las ayudas por un montante total de 700.000 euros más respecto a los presupuestos anteriores, y también incrementando en 300.000 euros más respecto a los presupuestos anteriores las ayudas que damos a los ayuntamientos que tienen escuelas infantiles que son de titularidad de la Consejería de Educación, pero que tienen gestión cedida. Es decir, había anteriormente unos presupuestos que se han incrementado en 1 millón de euros más y tenemos 5 millones en total para los ayuntamientos que ayudan a la Junta de Extremadura a prestar el servicio de la educación 0-3. Pero con eso, señora Fernández, no llegábamos a todos los alumnos extremeños y, como le decía, por coherencia y porque queremos que todos los alumnos y todas las familias se puedan ver beneficiados de esta medida que nos parece tan importante para el posterior desarrollo y rendimiento académico de los niños y para la conciliación de las familias, estamos trabajando en un marco normativo que permita otorgar ayudas a las familias de hasta 200 euros mensuales para que puedan acceder a plazas de educación infantil 0-3 en centros propios o en centros autorizados por la Consejería de Educación para que puedan hacer frente al coste que suponen esas enseñanzas. Porque, señora Fernández, nosotros creemos que esas plazas tienen que estar a disposición de todos los alumnos, con independencia, como le decía, de la renta familiar o del lugar en el que vivan. Y no podemos decir que son plazas para unos niños sí y para otros niños no, porque la oferta que había hasta este momento alcanzaba a unos niños y a otros niños no. Es decir, cuando alcanza una medida a unos sí y a otros no, unos se están viendo beneficiados, pero otros se están viendo perjudicados, se están viendo discriminados y hay agravios comparativos entre ellos. Y eso es lo que no podíamos permitir. Por cumplimiento de la normativa, queremos generalizar y extender la educación 0-3 a todos los niños extremeños. Por coherencia, queremos que todas las familias puedan acceder a la educación 0-3 en igualdad de condiciones, con independencia, como le repito, de la situación socioeconómica de la familia o del lugar de Extremadura en el que vivan, y también pues para garantizar esa equidad y esa igualdad de oportunidades de las que se hablaba con anterioridad. Nosotros queremos que a ese ascensor social se suban todos los alumnos extremeños. Vamos a empezar el próximo curso con los alumnos de 2-3 años, los 7.293 niños que han nacido en 2022 y que el curso próximo estarán en disposición de escolarizarse, si así lo desean sus familias, en el tercer curso del primer ciclo de educación infantil, y lo haremos con carácter progresivo en los cursos sucesivos para los alumnos de 1-2 y para los alumnos de 0-1, de tal forma que en 3 cursos a partir del próximo todos los alumnos extremeños de 0-3 años puedan estar en igualdad de condiciones y acceder a los beneficios que les reporta el primer ciclo de la educación infantil en igualdad de condiciones, como le decíamos, con el segundo ciclo de educación infantil, que ya es gratuito por ley para todos los alumnos extremeños. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Pérez. Turno de réplica por la señora Fernández por tiempo de 5 minutos. Gracias, presidente. Muchas gracias, señora Pérez. En las últimas semanas hemos conocido diferentes medidas que se van a desarrollar, algunas nos las acaba de contar usted aquí, desde la Consejería de Educación, Ciencia y Formación Profesional. Por ejemplo, el abono a las familias de 200 euros al mes para escolarizar al alumno de 0 a 3 años en escuelas infantiles autorizadas por la Junta de Extremadura, las subvenciones destinadas para el estudio de inglés en horario extraescolar, y, como novedad, ayer un anuncio de la Secretaría de Igualdad, desde la que se abonarán también 200 euros a centros no docentes para la escolarización del alumno de 0 a 3 años. Desde la Secretaría de Igualdad. Usted ahora nos ha hablado de la normativa y nos ha hablado de la educación de 0 a 3 años, efectivamente, que tiene carácter educativo, pero es que ustedes ahora la están volviendo a trasladar otra vez a donde estaba, que era como con la calidad asistencial de los servicios sociales. Entonces, ¿está la Secretaría de Igualdad dentro de la Consejería de Educación? No, no. Esto es muy grave, porque ustedes quieren retroceder, desde nuestro punto de vista, al modelo que había antiguamente de guardería. Un modelo donde guardar y asistir a los niños y niñas, a nuestros hijos e hijas. Pero es que eso ya no existe. Lo que tenemos hoy son las escuelas infantiles, estas de las que usted nos habla, que están en la normativa, donde se desarrollan esos programas pedagógicos de estimulación de aprendizaje desde el inicio de la escolarización, porque lo que es muy importante en esas etapas precisamente es la detección temprana de necesidades educativas. Entonces,
preguntamos, ¿vamos a retroceder al modelo exclusivamente asistencial? Le rogamos que nos explique esta decisión. Por otra parte, otra de las prioridades que yo le comentaba que tenía el anterior Gobierno socialista era la protección de la escuela rural, los centros incompletos y las zonas de exclusión social. Eso sí genera igualdad real. Y tratar el derecho a la educación como un pilar básico de nuestro estado del bienestar. Lo que le dejó el Gobierno socialista anterior son estos centros de los que usted nos habla, 40 centros infantiles de titularidad autonómica con 2.099 alumnos y alumnas, 11 escuelas infantiles propias cuya gestión se ha cedido a ayuntamientos que suman unos 523 niños y niñas, 169 escuelas infantiles de titularidad municipal cofinanciadas con presupuestos de la comunidad autónoma con un alumnado de 3.215 aproximadamente. ¿Estará usted de acuerdo conmigo, señora Pérez, que había mucho trabajo hecho? Desde el Grupo Parlamentario Socialista lo que queremos trasladar es que estas nuevas iniciativas suponen un agravio comparativo, como usted utiliza esa palabra, entre las zonas rurales y las zonas urbanas. Porque dígame, ¿cuántas escuelas infantiles autorizadas privadas hay en poblaciones de menos de 3.000 habitantes? ¿No hay? ¿Cuántas escuelas infantiles autorizadas privadas hay en zonas de riesgo de exclusión social en poblaciones urbanas? Y las mismas preguntas se las puede hacer con los centros de idiomas. ¿Cuántos centros de idiomas acreditados hay en poblaciones de menos de 3.000 habitantes? ¿Cuántos centros de idiomas acreditados hay en zonas de riesgo de exclusión social en poblaciones urbanas? La conclusión que nosotros sacamos es que sus iniciativas, las iniciativas de la Consejería, segregan y perjudican tanto a las zonas rurales como a las zonas en exclusión social. Usted conoce los problemas de despoblación que tiene Extremadura. Dotar de más recursos a las ciudades, si lo necesitan, por supuesto, no nos parece mal, pero creemos que también deben invertir en las poblaciones rurales y en aquellos barrios donde tenemos que luchar por la verdadera igualdad de oportunidades. Ustedes siempre hablan en sus discursos o lo utilizan en su programa electoral de la palabra libertad, la libertad de elección, como la clave de bóveda para las decisiones en educación, pero nosotros consideramos que para poder tener libertad, señora Pérez, primero tenemos que ser iguales. Y si desde las administraciones públicas defendemos el criterio de la igualdad de oportunidades y el derecho a la educación, como usted ha dicho, pues sería fundamental que se invirtiese en equiparar y compensar las desigualdades que todavía existen entre las zonas rurales y las urbanas y las zonas de exclusión social. La hoja de ruta del Gobierno anterior lo hizo así porque, como saben, está demostrado que las familias con un nivel de renta más bajo no solían escolarizar a sus hijos entre los 0 y los 3 años. Y lo hizo así también porque la escolarización temprana es la medida que garantiza la igualdad de oportunidades, sobre todo para detectar y diagnosticar cuanto antes las dificultades de aprendizaje. Esto es muy importante, usted lo sabe. Todos los esfuerzos que hagamos desde las administraciones deben dirigirse a apostar por la escolarización del primer ciclo de educación infantil, pero nosotros consideramos que desde el criterio de la igualdad. Si la tasa de escolarización actual en esta etapa está ya cercana al 60%, es precisamente por la suma de las plazas públicas y de las privadas. Nosotros somos conscientes, pero también es evidente que hace falta crear más plazas, especialmente en esas zonas, como le digo, rurales y de exclusión social, en las que la desigualdad de oportunidades muestra la realidad de algunas zonas de nuestra tierra. Apoyar estos servicios que se encuentran ubicados en zonas urbanas exclusivamente, creemos que fomenta el éxodo de nuestros pueblos. Desde el Grupo Parlamentario Socialista creemos que estas medidas no estructuran nuestra tierra, sino que la van dividiendo. Y creemos firmemente que cualquier niño o niña nacida en Extremadura debería tener los recursos necesarios para acceder a una educación pública de calidad sin importar nada más. Y es muy necesario que las políticas públicas deban tener el objetivo de universalizar la educación infantil desde sus etapas más tempranas. Yo creo que usted está de acuerdo con esto. Pero siempre desde la verdadera igualdad de oportunidades, que es la que garantizará después la elección y la libertad plena. Si no hay servicios en las zonas rurales, nuestros pueblos seguirán perdiendo población. Y lo que es más grave, esas familias en los pueblos, desde que sus hijos e hijas nacen, viven con la sombra de la desigualdad. Nosotros, los que vivimos en zonas rurales, sabemos que es así. Les preguntamos que dónde están sus políticas en materia de reto demográfico en este sentido. Poder elegir en una sociedad democrática como la extremeña pasa porque las administraciones públicas garanticen los derechos a la educación de todo el alumnado y para eso es necesario una ruta clara y encaminada a ello. Nos gustaría adelantarle, señora Pérez, que vamos a impulsar una interpelación en materia de educación infantil para que nos aclaren por qué quieren retroceder al modelo asistencial de la educación de 0 a 3 años en Extremadura. Le agradezco mucho su intervención. Gracias. Muchas gracias, señora Fernández. Turno de dúplica por la Junta de Extremadura, por la señora Pérez, por tiempo de 5 minutos. Gracias, señor presidente. Señora Fernández,
La Junta de Extremadura está llevando a cabo políticas de igualdad y políticas de equidad para todos los alumnos. Cuando se ponen en marcha políticas, en este caso la política de la escolarización 0-3, y abarca a todos los niños extremeños, esa es la mayor política de igualdad. Aquí nadie se va a ver excluido. Todos van a tener acceso a la educación 0-3. Todos los alumnos nacidos en 2022, que el curso próximo van a tener 2 años, todos sin exclusión, por ningún motivo. Se lo he dicho, la renta de sus familias, el lugar de residencia, incluidas las zonas rurales. Todos van a poder acceder a la educación 0-3. Y van a poder acceder a la educación 0-3 con la variedad de centros que le estamos diciendo, porque nosotros creemos en la libertad también de elección de centros por parte de la familia. Y eso pasa por la oferta pública. Y la oferta pública no solamente es la de la Consejería de Educación, sino también la de las administraciones locales. Y también creemos en la oferta privada, que también están contribuyendo a prestar el servicio educativo 0-3. Y con eso se garantiza también la conciliación de las familias. Y las ayudas que se van a prestar por parte de la Consejería de Educación es para centros propios o centros autorizados por la Consejería de Educación, porque así lo establece la normativa educativa. Pero hay alumnos y familias que quieren acceder a otros centros educativos que no están autorizados por Educación, pero que prestan el servicio 0-3, y también esos alumnos van a tener derecho y van a poder acceder en igualdad de condiciones. Es decir, nadie en Extremadura se va a ver excluido del acceso a la educación 0-3, nadie en Extremadura se va a ver excluido de acceso a centros 0-3. Nadie, ni por renta ni por lugar de residencia. ¿Y eso cómo se consigue? Pues generando esa igualdad de oportunidades, que es la que permite mantener la oferta pública, mantener la oferta privada y las ayudas a la familia, las ayudas también a los ayuntamientos, señora Fernández. Miren, nosotros estamos trabajando, y además estamos trabajando con rigor, estudiando todas las opciones para evitar las discriminaciones y los agravios comparativos. Por eso le decía que vamos a favorecer el mantenimiento de la oferta de los centros de la Consejería de Educación. Las 40 escuelas infantiles, que no es que las dejase el Gobierno socialista, que esas 40 escuelas infantiles las asumió también la Consejería de Educación en 2011, cuando estaba el Gobierno del Partido Popular. Hagan memoria histórica. ¿Por qué? Porque entró en vigor una ley de educación, que es la Ley de Educación de Extremadura, consensuada por el Partido Socialista y por el Partido Popular, que la anterior Administración socialista puso en peligro. Señora Fernández, eso no se lo han contado usted, ¿verdad? Con la implantación de las aulas MRR de 1-2 años, que eran gratuitas, se puso en peligro la continuidad de las escuelas infantiles de la propia Consejería de Educación. ¿Por qué? Porque en las aulas MRR todos los alumnos eran gratuitos y en las escuelas infantiles de la propia Consejería de Educación unos alumnos pagaban y otros no, en función de la renta. Pues eso se va a acabar con un Gobierno del Partido Popular. ¿Por qué? Porque todos los alumnos van a tener ayudas para poder acceder en igualdad de condiciones, que en este caso es la gratuidad. Nadie va a tener que pagar. Por otra parte, vamos a mantener las aulas MRR, que, como le decía, se implantaron en los 3 años anteriores con fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, y las vamos a mantener, ese esfuerzo de mantenimiento, porque ya no tenemos fondos europeos, las vamos a mantener con fondos propios de la comunidad autónoma, que también supone un esfuerzo de más de 7 millones de euros al año para pagar el personal y después los gastos de funcionamiento de los centros, de esas unidades que están en los colegios de infantil y primaria. Y se va a hacer para mantenerlas y que puedan tener acceso a ellas las familias. Estaba diciéndole que estamos haciendo también un esfuerzo presupuestario importante para mantener la oferta de los ayuntamientos, que muchas escuelas infantiles de los ayuntamientos se cerraron cuando ustedes implantaron las aulas del programa experimental 1-2 años. Pues nosotros estamos haciendo un esfuerzo para que se mantengan y hemos incrementado en 1 millón de euros y hemos llegado hasta los 5 para que se mantengan las 163 escuelas infantiles de los ayuntamientos, que son de titularidad de los propios ayuntamientos, y las 11 de titularidad de la Consejería de Educación y de gestión cedidas a los ayuntamientos. 1 millón de euros más también. Y, por otra parte, vamos
está presupuestado ya y va a ser el sustento de las ayudas que estamos tramitando normativamente por un importe de 3.436.800 euros para que los 7.293 niños nacidos en 2022 se puedan escolarizar en igualdad de condiciones en el próximo curso escolar. Y esa es el primer curso, que después progresivamente se irá extendiendo, como le digo, a 1-2 y a 0-1, de tal forma que todos los niños extremeños 0-3 puedan estar escolarizados y puedan acceder a ese servicio educativo y puedan acceder con las ayudas de la Consejería de Igualdad a centros que prestan también ese servicio de atención a los alumnos 0-3 años. Y eso no es segregar, eso no es discriminar, eso no es generar agravios comparativos, todo lo contrario, eso es sumar, progresar y avanzar en la igualdad de oportunidades de todos los alumnos extremeños y de toda la familia extremeña. Nosotros creemos en una educación libre, nosotros creemos en una educación universal y nosotros creemos en esa educación gratuita que permita la igualdad de oportunidades de todos los alumnos y de todas las familias extremeñas. Y eso se consigue con todas estas opciones que estamos trabajando, que están encima de la mesa y además que están sustentadas con fondos propios de la comunidad autónoma, que se ha hecho un esfuerzo importante para que todas las familias puedan acceder a todos estos puestos escolares. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señora Pérez. La tercera pregunta es formulada por don Joaquín Macías Rodríguez, que dispone de 3 minutos para formularla. Gracias, señor presidente. Bienvenida, señora Pérez, de nuevo a esta comisión.